Hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente al área de comunicación con Miss Lorena. El día de hoy, martes 8 de septiembre, estaremos dando inicio a esta clase donde conoceremos un poquito más acerca de la literatura de la Edad Media, también conocida como la literatura medieval. Así que todos prestamos mucha atención, tomamos lápiz y papel que comenzamos con la clase. Cabe destacar, jóvenes, que la Edad Media es una época donde tuvo gran relevancia el cristianismo. La Iglesia Católica tuvo gran influencia en todos los aspectos culturales de esta época. Como pueden observar en la pantalla, en el texto con el que trabajaremos el día de hoy, ahí podemos ver una línea de tiempo. Esta se dividió en dos épocas, en la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. En esta época, la ciudad de Dios hablaba de la autoridad infalible. ¿Qué cosa era o de qué trataba la autoridad? ¿De qué se trataba la autoridad infalible? Por supuesto, así es como se le denominaba a la Iglesia Católica. Si el Estado quería ser parte de la ciudad, tenía que obedecer a la Iglesia. Es precisamente por eso que les mencionaba qué tan influyente resultaba en esa época la Iglesia Católica. Y todo eso, por supuesto, se podrá ver más adelante en sus escritos o en las obras literarias que se produjeron en dicha época. Como mencionamos acá, dice, esta sería una poderosa herramienta teológica cuando surgió el papado, como también la idea de Agustín de que Dios había dividido a los hombres elegidos y réprobos. Muy bien, a ver, ¿qué más nos dice de esta época? Hay algo que debemos saber. Una de las discusiones medievales fue si Adán tenía o no ombligo. Imagínense hasta dónde llegaban las creencias religiosas de la época, que precisamente se dignaban a discutir respecto a estos aspectos. En la Edad Media, vamos a leer un poquito lo que nos menciona acá. Dice que nos encontramos ante uno de los cambios culturales más importantes de toda la historia. Alrededor del año 300, Roma estaba amenazada tanto por las tribus que llegaban por el norte como por una disolución interna. Ya en el año 330, el emperador Constantino, ojo, este personaje tiene mucho que ver precisamente con las creencias de la época y posteriormente todo lo que tenga que ver las nuevas creaciones en cuanto a la religión católica se refiere. A ver, leemos nuevamente. Dice, en el año 330, el emperador Constantino traslada la capital del Imperio Romano a Constantinopla, ciudad que él mismo había fundado a la entrada del Mar Negro. Esta nueva ciudad era considerada por algunos como la otra Roma. En el año 395, el Imperio Romano fue dividido en dos. ¿Cuáles eran estos? El Imperio Romano Oriental tuvo a la nueva ciudad de Constantinopla como capital. En el año 410, Roma fue saqueada por pueblos bárbaros y en el 476 todo el Imperio Romano Occidental pereció. El Imperio Romano Oriental subsistió como estado hasta el año 1453, en que los turcos conquistaron Constantinopla. Es en esta época pues, de donde se da la gran caída ya del Imperio Romano. Esta época también se caracteriza por las grandes cruzadas que se desarrollaron en ese entonces. Eso se debe precisamente a la imposición del cristianismo, ya que previo a ello las creencias eran diferentes, ¿no? Como habíamos visto en la literatura clásica, o ustedes pueden observar en varias películas, se creía pues en el dios Júpiter, en Neptuno, casi todos los dioses eran similares a los dioses griegos. A Zeus en Roma, o ellos lo conocían como Júpiter, tenemos a Neptuno, entre otros. Bueno, eso es otra historia que definitivamente podremos ir narrando más adelante. ¿Qué más nos dice este texto? Por Edad Media se entiende en realidad un periodo de tiempo entre otras dos épocas. La expresión surgió en el Renacimiento, en el que se consideró la Edad Media como una larga noche de 1000 años que había enterrado a Europa entre la Antigüedad y el Renacimiento. La expresión medieval se usa incluso hoy en día en un sentido peyorativo para expresar todo aquello que es autoritario y rígido. Miren cómo se expresan precisamente de la edad medieval. Autoritario y rígido. ¿Por qué? Porque
vuelvo a recalcar, mucha influencia la Iglesia Católica. Era muy autoritario, no se permitía expresarse libremente, porque ¿qué sucedía si alguien planteaba sus ideas? Era considerado un hereje si es que no estaba enfocado en el entorno de la religión o el cristianismo, ¿no? Tal es el caso de que muchas obras literarias que se escribieron en esa época, que no tenían fines religiosos, eran precisamente, o ahora no se les conoce al autor, porque no se les permitía expresarse libremente. ¿Ya? Muy bien, pero otros han considerado la Edad Media como un tiempo de 1000 años de crecimiento, dice. Fue, por ejemplo, en la Edad Media cuando comenzó a configurarse el sistema escolar, ya que a principios de la época surgieron las primeras escuelas en los conventos. A partir del año 1100 se contó con las escuelas de las catedrales y alrededor del año 1200 se fundaron las primeras universidades. Incluso hoy en día las materias están divididas en diferentes grupos o facultades como en la Edad Media. Claro, lo más relevante es que en esta época recién se empezaron a crear las universidades y las escuelas, pero dentro de los conventos. Ojo, sin embargo, acá nos hablan de crecimiento y muchos autores coinciden en que esta es una época de gran retroceso, porque nos estancó, estamos hablando de 1000 años de estancamiento que hemos tenido en cuanto a investigación, en cuanto a conocer nuevas cosas, porque previo a esto, cuando llegó precisamente esta época, o el cristianismo en sí, no se olviden de todo el proceso de las cruzadas. Previo a esto habían grandes investigadores y uno de ellos, precisamente una de las grandes genios, era Hipatia. Si ustedes han escuchado hablar de ella, una de las mujeres más, particularmente las considero una de las genios, ¿no? Aquí nosotros, por supuesto, de quien nosotros debemos conocer, todas debemos conocer acerca de Hipatia. Pero ¿quién fue Hipatia? Hipatia de Alejandría fue la primera mujer astrónoma y dedicada a la ciencia con una vida documentada. Nació en el siglo IV en la metrópoli de Alejandría, actual Egipto, y centro cultural antiguo que en ese momento formaba parte del Imperio Romano. Desde pequeña se interesó por el mundo de las ciencias y la astronomía. Era hija y discípula del matemático y astrónomo Teón, figura notable en la época que se dedicaba a transcribir textos y elaborar comentarios. Uno de los más conocidos fue el de Elementos de la Geometría, de Euclides, en el que su hija participó. Hipatia logró abrirse paso y progresar en una era donde a las mujeres se les negaba el conocimiento. Estudió en el Museo, centro de investigación científica donde trabajaba su padre. También viajó a Atenas y Roma para formarse. Se convirtió en una maestra neoplatónica brillante que impartía lecciones de matemáticas, filosofía y astronomía. Su discípulo más conocido fue el obispo Sinesio de Cirene, con el que se escribía cartas a menudo y gracias al cual sabemos muchos detalles de su historia. Tenía una ideología clásica fundamentada en conocimientos que muchos cristianos de la época asociaron al paganismo. Hipatia no se conformaba con lo establecido, fue más allá con las investigaciones de su padre sobre el movimiento de los astros. Su contemporáneo, Sócrates de Constantinopla, aseguró que su sabiduría superó con creces a los pensadores de su tiempo. Sus aportaciones a la ciencia y a la literatura fueron sumamente valiosas. Realizó el comentario de la aritmética de Diofanto, considerado padre del álgebra, que simplificaba y facilitaba las operaciones matemáticas. Escribió un tratado de 8 libros sobre geometría de las cónicas de Apolonio, donde planteaba nuevos problemas. Además, elaboró un canon de astronomía analizando las tablas del Almagesto de Ptolomeo y cartografiando cuerpos celestes. En el ámbito de la invención, Hipatia creó varios diseños de mejora para instrumentos, como el astrolabio, que mide la posición de los astros, el hidrómetro, que mide el peso de los líquidos, y el hidroscopio, que mide el nivel del agua. Además, fue pionera en la creación de un aerómetro, que se utiliza para determinar la densidad relativa de los líquidos. Desgraciadamente, sus trabajos se perdieron, aunque figuran en referencias de otros autores y en las cartas que escribió a sus discípulos. A pesar de su paganismo y de ser fiel defensora de sus creencias, Hipatia respetaba a todas las religiones y no mostraba ninguna actitud hostil para el desmantelamiento de las mismas.
Incluso aceptaba discípulos que compartían otras creencias, fomentando así la tolerancia. Era una mujer influyente en Alejandría. Todos la admiraban y acudían a ella para obtener consejo. Pero esto fue visto como una amenaza para los cristianos, que impusieron alrededor del año 380 su religión como oficial en el Imperio Romano. Se cree que el obispo Cirilo, nuevo patriarca de Alejandría, fue el instigador del asesinato de Hipatia por bruja y hechicera. No se sabe con exactitud cuál fue el motivo detonador de este ataque de ira contra Hipatia. Algunos aluden a la envidia por parte de Cirilo hacia su carisma, otros a su influencia y las relaciones que mantenía con Orestes, prefecto imperial de la ciudad que ya había sido víctima de un ataque por parte de los religiosos más radicales. Su asesinato tuvo lugar en marzo del año 415 o 416. Una masa de fanáticos religiosos la detuvo en su carruaje mientras volvía a casa y la arrastraron a la iglesia Cesario, donde la obligaron a desnudarse. Tras esta vejación, fue apaleada hasta la muerte y descuartizada utilizando tejas y conchas. Sus restos fueron exhibidos como trofeo por toda la ciudad hasta llegar a la zona llamada Cinarón, donde fueron calcinados hasta convertirse en cenizas. Ella fue olvidada y Cirilo canonizado. A pesar de que pintores y escritores la representaron en el momento de su muerte como una mujer joven, las fechas indican que debía tener en torno a 50 o 60 años cuando fue asesinada. Su historia inspiró a muchos artistas y aparece mencionada en revistas, personajes de libros, cómics, tipografías y obras de teatro. Además, fue llevada al cine en 2009 por el director Alejandro Amenábar con la película Ágora. El crimen atroz cometido contra Hipatia pasó a la historia como uno de los más sobrecogedores. Se convirtió en símbolo de destrucción del pensamiento clásico y avance del oscurantismo medieval. Hipatia de Alejandría se suma a los grandes pensadores de la historia que fueron censurados, repudiados y asesinados por defender sus ideales y difundir su conocimiento. Muy bien, chicos, luego de conocer un poquito acerca de este gran personaje, les invito a leer el texto completo que pueden ubicar en su texto escolar. Luego de leer todo el texto, pasamos a desarrollar las actividades planteadas en el libro. ¿En qué consisten estas actividades? En responder las preguntas allí planteadas. ¿Cuándo surge la Edad Media? ¿Qué es la escolástica? Si bien es cierto, no les expliqué esto, pero vuelvo a recalcar, tienen que leer el texto completo para poder desarrollar estas preguntas. Luego tenemos para completar, por ejemplo, emperador de Constantinopla. ¿Quién fue el emperador de Constantinopla? Pero vamos a completar allí. Fue precisamente Constantino. Muy bien. Y luego ustedes van a desarrollar esto. Considerada como la otra Roma. Ya se ha explicado al inicio nada más, pero leyendo ustedes van a poder completar. Ahí tenemos la siguiente, que viene a ser, por supuesto, para completar verdadero o falso. A ver, se me subió un poquito. Ahí está. Simplemente marcamos con una X si es verdadero o si es falso, ¿correcto? Luego relacionamos. El número 4 consiste en relacionar. El número 5 ya no, esto lo vamos a obviar, no vamos a desarrollar ningún resumen, solamente las actividades mencionadas hasta el número 4. Muy bien, chicos, espero que lean el texto que les he mencionado y en función a eso me desarrollen esta actividad. Hasta ahí nos quedamos el día de hoy, nos vemos la próxima clase.